Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a hablar con Margarita Saona. Ella ha escrito su más reciente libro que se llama Corazón en Trance. Vamos a explorar desde la literatura cómo es que una persona se enfrenta a una enfermedad y además cómo es que en este caso en particular Margarita ha sobrevivido a su propio corazón. Como ella misma lo dice en el texto, es una mujer fuerte de corazón y hoy vamos a conversar con ella por todo este trance, por toda esta travesía, y por eso es que quiero darle las gracias a Margarita que nos está acompañando hoy desde Chicago. Bienvenida, Margarita, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Lisbeth, por la invitación. Estoy muy contenta de poder conversar contigo. Y yo también estoy súper emocionada, además, porque con Margarita nos conocemos desde hace algún tiempo. He tenido el privilegio de ser su editora, así que eso me emociona muchísimo más. Quiero que empecemos, Margarita, que nos cuentes, que nos aproximes cómo así surgió la idea de publicar un libro que ya tenías, además, visto y escrito en el blog. Sí, bueno, cuando tuve el primer evento cardíaco, para el que no terminé en sala de emergencias, una serie de exámenes, inmediatamente yo intenté mantener a la familia y los amigos informados y empecé a escribir en una plataforma que se llama Caring Bridge, algo así como un puente de cuidado, ¿no? Que es utilizado por muchas personas que sufren de alguna enfermedad, ya sea crónica o de alguna emergencia, normalmente para pedir apoyo sobre cosas que uno necesita cuando está en esas situaciones, ¿verdad? Y bueno, primero la intención era simplemente que la gente supiera lo que estaba pasando, y poco a poco fue un espacio donde podía explorar lo que me estaba pasando en momentos de una manera tal vez más literaria, ¿no? O más elaborada que simplemente decir la operación es mañana, digamos, ¿no? Tú eres lingüista, has estudiado lingüística y literatura, has además hecho un doctorado en literatura y enseñas literatura y estudios culturales en Illinois. Esta escritura que hacías en el blog tiene que ver con esa experiencia tuya de ser propiamente escritora o productora de texto, ¿o era algo completamente diferente? ¿Hubo dos Margaritas? No, creo que es, ¿no? Una múltiple, más bien, ¿no? Como creo que somos todos, que en ciertos momentos se manifiesta de una manera y en ciertos momentos se manifiesta de otra, pero digamos, la costumbre de escribir es algo que es parte de mi vida. Entonces era lo que salía naturalmente, ¿no? Siempre he llevado diarios, no de una manera consistente, pero de pronto no escribía un par de semanas, lo dejaba varios meses, lo volvía a retomar. Entonces esto era una especie de diario compartido con el público de lo que me estaba ocurriendo, y al mismo tiempo parte del extrañamiento de la enfermedad fue tratar de elaborar algunas cosas que estaban pasando en poesía, ¿no? Entonces, bueno, el problema del corazón que detectaron fue un goteo de la válvula mitral. Había que reemplazar la válvula, pero luego se descubrió que había muchos otros problemas con mi corazón, que había tenido varios ataques de corazón previamente. El corazón estaba muy, muy grande, con muchas cicatrices, y que tenía insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que se suponía que iba a ser una simple operación terminó siendo, ¿no?, realmente un trayecto de varios años. Y en el proceso
la gente que conocía los poemas me preguntaba por qué escribía yo poesía acerca de este tema, y otra gente me preguntaba por qué escribía esta especie de blog, ¿no? Y después del trasplante pensé mucho en esto, ¿no? En cómo las personas que sufrimos de una enfermedad o el personal médico escribe, por qué y cómo escribimos, ¿no? Y he estado trabajando en esto todo este tiempo, y eso me dio la posibilidad de transformar lo que era el blog en un libro, ¿no? No simplemente copiar el blog porque eso para mí no es un libro, es algo que tiene una inmediatez, ¿no? Y el libro fue procesado después, entonces tiene varias temporalidades en que analizo lo que pasaba y lo que escribí en ese momento, y reflexiona sobre la escritura misma. Y además hay textos que no han sido escritos por ti, sino por tu esposo, incluso por tu hija. Sí. Y esos textos, ¿cómo es que luego tú los analizas, luego los has leído y has dicho, oye, efectivamente tenía alguien que registrar estos momentos que yo no había sido capaz de hacer porque claramente estabas en el hospital? Sí, bueno, no solamente en el hospital, estaba inconsciente, ¿no? Entonces, claro, como era un medio de comunicarse con la familia y los amigos, cuando yo no podía transmitir las noticias, eran ellos quienes lo hacían por mí, ¿no? Y para mí eso también me dio una oportunidad de entender cosas de las que no era consciente, ¿no? Cosas que le pasaban a mi cuerpo y que mi cuerpo registraba, pero no mi conciencia, ¿no? Hay una parte del libro que a mí me gusta muchísimo, y acá me voy a tomar muy poquito para leer 2 líneas, pero me parece que es hasta mágico, ¿no? Porque a veces uno efectivamente muchas veces es paciente, pero cuando tiene un diagnóstico lo enfrenta de diversas maneras. Y creo que tú lo has escrito de una manera sencilla, que dice así: el diagnóstico es una etiqueta tatuada en la piel, una identidad impuesta que nos limita no solo a sufrir de X, sino a ser de X. Como Margarita, además de la escritura, pero como una mujer como tú, que además se dedica a la academia, y me hizo quizás hasta un poco de gracia leer en algún momento que le decías a tu médico en qué momento tengo que empezar a trabajar, en qué momento voy a volver a trabajar. ¿Cómo es que este diagnóstico ocupa tu vida? Uh-huh. Porque, como dices, te vuelves uh-huh. Ese diagnóstico, no solamente lo tienes. Uh-huh. Sí, y ese es uno de los puntos sobre los que he estado reflexionando después, no solamente en mi escritura, sino en la de otras personas, ¿no? Que muchas de las personas que escriben, por ejemplo, poesía, escriben sobre el momento del diagnóstico, porque es algo que cambia totalmente la percepción de tu vida, ¿no? Es una especie de shock cognitivo, identitario, ¿no? Y es interesante que lo he visto tanto en pacientes que escriben como en médicos. Rafael Campo, un extraordinario poeta de los Estados Unidos, ¿no? que escribe mucha poesía y es médico, ¿no? También tiene esos momentos en que es, bueno, ¿cómo le voy a dar esta noticia a esta persona y a su familia? Y sé que esto va a significar un cataclismo en su vida, ¿no? Y bueno, en efecto, ¿no? Lo primero fue un momento de negación, bueno, muchos momentos de negación y de decir, no, esto va a pasar rápidamente, y tener que aceptar que no es así, y tener que ajustarse constantemente a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, primero, bueno, aceptar que necesitaba una operación, y luego aceptar que la operación, aunque había cumplido su propósito de
de reemplazar la válvula, y la válvula ahora no goteaba, la nueva válvula, que era una válvula porcina. Pero el resto del corazón ya estaba en muy malas condiciones, así que la insuficiencia cardíaca continuó y fue lo que produjo la fibrilación varios meses después, que realmente me dejó, ¿no?, totalmente vulnerable y al borde de la muerte muchas veces, ¿no? Y una vez que pasas ese trance o este primer trance, llega el trasplante, y también creo que hay algo que a mí, al menos como lectora, me llamó muchísimo la atención, que es esta dicotomía entre la celebración y el duelo, ¿no? Porque son sentimientos encontrados que tú abordas muy bien, y quiero que nos expliques, por favor, cómo es que podemos nosotros interpretar o qué es realmente lo que querías tú expresar mientras nos hablabas de esta dicotomía. Bueno, eso apareció en un poema muy temprano en el proceso. Antes de salir del hospital, después de la primera operación, cuando los médicos se dieron cuenta de que la operación no había resuelto el problema, en ese momento me dijeron, bueno, vas a necesitar que o te pongamos estas máquinas, que son los aparatos de asistencia ventricular, o un trasplante de corazón, ¿no? Y para mí eso era inconcebible. Me parecía que no podía ser cierto que me estuvieran diciendo esto a mí, y aunque me dijeran que realmente mi fracción de eyección estaba alrededor del 20%, cuando lo normal es como 60%, cuando antes de la operación estaba arriba de 30%. Y yo decía, bueno, puedo caminar todavía, ¿cómo es que voy a necesitar que una persona muera y que yo reciba ese corazón? Y no sé, es una cosa muy grande de asimilar, ¿no? O sea, creo que ya asimilar la idea de un trasplante en vida incluso puede ser fuerte, ¿no? Tener un pedazo de otra persona, ¿no? Un pedazo del hígado de otra persona, o tener un riñón de otra persona. En este caso, la persona tiene que morir. Y entonces escribí un poema que se llamaba Corazón Hipotético, porque entonces era algo como que tal vez, no algo que querían que yo considerara, pero yo estaba segura de que me podría reponer sin eso. Y luego, ¿no?, después de todo lo que ocurrió, del tiempo que pasé estando inconsciente, pasar por muchas operaciones, pasar por estar con máquinas, salir del hospital con dos máquinas que bombeaban mi corazón, pero que yo tenía que cargar dentro y fuera del cuerpo. Parte de la máquina estaba dentro y parte afuera. Realmente yo deseaba poder librarme de todas esas máquinas y tener un corazón, ¿no?, entre comillas, autónomo, un cuerpo autónomo, un cuerpo que no dependiera de máquinas, pero para eso necesitaba otro corazón. Entonces tener que aceptar eso y saber que estaba esperando que alguien muriera, ¿no? Y pensar, bueno, para mí esto es una enorme esperanza, pero esto tiene que haber dejado a los seres queridos de la persona que me va a dar el corazón destrozados, ¿no? Entonces, no sé, eso es algo en lo que sigo pensando, que sigo tratando de procesar, y es sobre lo que he tratado de escribir en los poemas, en el blog, en el libro, en este previo ensayo breve que se publicó también como libro, de Monstruos y Cyborgs, por Intermezzo Tropical. Y bueno, ¿no?, ha sido acercamientos a este problema desde estos
desde esos tres lugares. Creo que lo sigo intentando ya desde un lugar más intelectual, también a nivel académico. Justamente ha salido un artículo mío en la revista Psicoanálisis de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Entonces sí, creo que no es algo que se pueda aceptar así tan fácilmente, ¿no? No sabemos realmente qué significa ser una persona y qué parte de nuestro cuerpo es esa persona, ¿no? Que es una de las cosas con las que trato de lidiar. Y además también, digamos, aquí entra en este círculo la muerte, ¿no? Y normalmente, al menos para los latinoamericanos, hablar de la muerte en algunos espacios o en algunos países sobre todo, sigue siendo un tema tabú, ¿no? Entonces es muy... y está además compuesto y tiene tantas aristas desde donde mirar estos temas que todavía creo que ahí hay un terreno muy amplio para ir analizando y para ir contando. Yo tengo aquí estos dos libritos, los cuales forman, como decíamos hace un rato, la trilogía de Corazón en Trance, de esta travesía que has realizado. Cuéntanos, Margarita, cómo aparecen estos dos libros primero y luego el que nos has citado el día de hoy. Bueno, como estaba contando antes, ¿no? Los poemas salieron de manera espontánea y muy temprano, ¿no? Mientras que el blog tenía el principal objetivo de mantener a la gente informada, de pronto había cosas que yo elaboraba desde la poesía, desde la sensación de que tal vez las palabras eran una manera de entender o de elaborar cosas, como la idea de un trasplante o la idea bueno, algunos los escribí en inglés tratando de pensar en los términos que se usaban en el medio donde me estaban curando, que era un medio angloparlante, donde la traducción de insuficiencia cardíaca es heart failure, que significa fallar, ¿no? Que tiene que ver con fallar, y decía, bueno, ¿qué quiere decir que mi corazón me falle, ¿no? Que no sé, me suena a mí más fuerte que no insuficiencia. Entonces, los poemas eran muchas veces esa elaboración de palabras, de conceptos, y la gente me decía que publicara el blog. En el blog tuvo muchas lecturas de gente conocida, pero de gente que yo no conocía tampoco, ¿no? Había gente que leía el blog regularmente. Pero para mí era, como dije, algo que valía por su inmediatez, ¿no? Y me tardó un par de años pensar, bueno, sí, hay textos de ahí que quiero recuperar. Hay una historia que quiero contar que está documentada en ese blog, pero el blog no se puede, no tendría interés para mí tal cual estaba día tras día, ¿no? en CaringBridge. Entonces empecé a trabajar en transformar estos textos, seleccionar, transformar, editar, agregar contextos, agregar pequeños ensayos entre uno y otro, y publiqué un pequeño ensayo en internet donde Victoria Guerrero lo vio y me preguntó si tenía más de ese material, porque ella quería empezar una serie de ensayos en Intermezzo Tropical. Y había cosas que yo no había trabajado en el blog y quería trabajar, y no sabía cómo y desde dónde, ¿no? Porque el ensayo que publiqué primero en internet era sobre vivir con una máquina, ¿no? Y era Life as a Cyborg, ¿no? Mi vida como cyborg. Pero también quería escribir sobre mi vida con
con el corazón de otra persona y tratar de entender esa idea. Entonces me desvié por unos meses del trabajo con el libro que era Corazón en Trance para este ensayo que es mucho más concentrado, digamos, en la problemática, digamos, una problemática existencial, ¿no? Entonces, el libro que publicó Victoria es un libro pequeño, muy intenso, que tiene una naturaleza bastante distinta, creo yo, que Corazón en Trance, donde trato de llevar a quienes lo lean conmigo en todo lo que pasó, y tiene digresiones y tiene ¿no? pequeños momentos de quedarse en un lugar, expandir, volver, ¿no? Pero en el fondo tiene una especie de organización narrativa, diría yo, ¿no? Y son maravillosos, sí, claro, son maravillosos. Cuando uno empieza a entender, digamos, ya este viaje, y es más, me ha pasado a mí porque yo compré estos dos este año, y luego cuando he tenido la oportunidad de leer ya el libro, he podido ir de uno a otro, ¿no? He tratado de encajarlos, además, tratar de analizar desde lectora como lectora todo el viaje que has tenido que recorrer y cómo además has podido tú manifestar y hacer que las personas que te leen, tus lectores, lectoras, puedan comprender realmente cuál ha sido este proceso. El tiempo es cruel, Margarita, y me encantaría seguir conversando contigo, pero quisiera por favor que nos invites a leer el libro, que nos des unas palabras finales para poder seguir leyéndote. Sí, bueno, te agradezco muchísimo por darme este espacio. La verdad es que para mí, no sé, es un privilegio poder escribir sobre todo lo que pasó, poder publicar, poder compartir, y quisiera que llegara a la gente. Si me permites, voy a leer el último párrafo como parte de esta invitación. Claro que sí. Yo llevo en el pecho el corazón de otra persona. Le debo la vida. El trasplante de corazón es un ejemplo extremo de nuestra interconexión como seres humanos. El órgano de una persona permite extender la vida de otra. Ese órgano, a su vez, sigue vivo después de la muerte del cuerpo en el que se formó. Lo extremo de este ejemplo debería ayudarnos a ver hasta qué punto somos parte de la humanidad, hasta qué punto nuestra existencia depende de millones de personas que han hecho posible nuestra existencia. Aquellos que son parte de nuestro material genético, aquellos que hicieron posible nuestra supervivencia al permitir que nuestros progenitores pudieran traernos al mundo, aquellos que nos curan, aquellos que inventan los remedios que nos curan, aquellos que cultivan la comida que comemos o que construyen las vías por las que transitamos. Todos somos sobrevivientes y solamente podemos valorar la propia vida si valoramos también las de los demás. Intento vivir con esa clara conciencia. Gracias otra vez, Lisbeth, por darme este espacio y bueno, espero que les anime a leer este libro y bueno, a seguirme en esta travesía, porque sé que hay muchas personas por ahí que tienen sus propios viajes, pero tal vez esto puede ser una compañía. Muchas gracias, Margarita, a ti por habernos dado tu tiempo, y estoy convencida de que las personas que nos van a escuchar o nos van a ver van a buscar tu libro para leerlo, porque como dices, es una compañía y creo que hay tantas personas que tienen ese diagnóstico, como bien dijiste, tatuado en la piel, y nos ayuda a sobrellevar la enfermedad, saber que no estamos solos o solas en este camino. Mil gracias, te mando un abrazo desde aquí y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Lisbeth. Chao. Bien, amigos, amigas, ha sido hoy una entrevista maravillosa de un tema, además, que muy pocas veces somos capaces de analizar. Hemos tenido la oportunidad en este programa de invitar
y de escuchar a médicos hablar desde sus propias experiencias, pero también es muy bueno saber que las personas que nos convertimos en pacientes tenemos mucho que decir porque además estamos en el día a día viviendo la enfermedad. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.